Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. Este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó en general la reforma de la ley de adopciones, que incluye a parejas del mismo sexo, rechazando así la indicación del Ejecutivo, recuerda que anoche hablamos sobre ello, que priorizaba el rol de padre y madre en el proceso de adopción. De esta manera, la votación estuvo orientada a permitir la adopción a las parejas sin discriminar su composición, para que luego el Tribunal de Familia sea el encargado de velar porque los requisitos se cumplan para que las personas puedan convertirse en adoptantes. Con este proceso, el texto quedó en condiciones de ser revisado por el Senado y continuar con los trámites legislativos para convertirse en ley. Hoy las agrupaciones LGTB ya celebran este paso y lo catalogaron de histórico. ¿Cuánto más tendrán que esperar las familias homoparentales para poder adoptar? Bueno, ahora todo depende del Senado. Vamos a la pantalla y les presentamos la pregunta del día. Y tiene que ver justamente con esta aprobación, tras la aprobación de la ley de adopciones en la Cámara de Diputados. ¿Estás de acuerdo con la posibilidad de adopción por parte de las familias homoparentales? ¿Sí o no? Están allí las alternativas para que participes esta noche en nuestro fanpage de 24 horas. Tanto ombliguismo a veces nos asusta, vivimos tan lejos en el mapa y pasan tantas cosas por allá lejos. Lejos en sentido no peyorativo, sino que geográficamente muy lejos. Y por ejemplo, había escuchado usted hablar, no de una crisis, pero de una luz amarilla, y quizás eso sea exagerado incluso, en materia nuclear, cuando en 2015 en Viena se había llegado a un acuerdo. Estados Unidos, Irán, pero estaban las grandes potencias europeas también, estaba China. Este acuerdo donde había, por así decirlo, una tranquilización, se tranquilizaba el panorama atómico nuclear. Pero Estados Unidos, esto fue en 2015, el año pasado, aproximadamente hace un año, Donald Trump decide salirse de este acuerdo, sacar a Estados Unidos de este acuerdo. Con lo cual ahora Irán dice que ellos van a disminuir, algo que ustedes usan ese término aproximadamente, no sé si exactamente eso, disminuir sus compromisos que habían hecho en este acuerdo del año 2015. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, en otras palabras, que van a aumentar su actividad nuclear. Claro, no van a llegar quizás a todo lo que tenían antes, pero ¿qué es lo que hace entonces este jaque que juega hacia Europa? Porque China y Rusia, le quiero decir que ya apoyan a Irán. Donald Trump cree que no hay ningún problema, que seguir así. Europa está un poquito en la mitad, está hackeado, pero el mundo está hackeado a que nuevamente hackeado, me refiero a un jaque, como el ajedrez, como un jaque mate. ¿El mundo está en jaque a que venga una gran crisis nuclear? Preguntémoslo a los expertos. Cristóbal García Huidobro es historiador y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Muchísimas gracias, Cristóbal. Gracias por la invitación. Muy buenas noches. Buenas noches. Y Pablo Álvarez es académico de la Escuela de Historia de la Universidad de Portales. Pablo, muchísimas gracias por estar aquí también. Gracias a usted. ¿Es exagerado decir que el semáforo se prendió en amarillo incluso o es prudente después de esta mini crisis Irán-Washington, Teherán-Washington? Yo diría que es prudente hablar de un semáforo en amarillo, pero hay que tener en cuenta ciertos matices. Y esos matices los da la historia. Yo creo que hay que observar las cosas no en una coyuntura crítica tan... Claro, ustedes tienen siempre en mirar a los historiadores más sí, de perspectiva larga. Efectivamente. Y en ese sentido uno tiene que observar ciertos comportamientos históricos justamente de Irán y eso nos llevan a advertir que este tipo de advertencia por parte de Irán de que, dado el hecho que Estados Unidos está empezando a presionar más, se ha salido del acuerdo nuclear el año pasado, ellos van a tomar ciertos pasos que no significan que salen del acuerdo. No. Van a bajar sus compromisos. Exactamente. ¿Y eso qué sentido tiene? Básicamente que lo que ellos buscan es ejercer cierta presión hacia los otros socios del acuerdo para que logren, de alguna manera, bypassear
lo que está haciendo Estados Unidos. O detener al menos. Claro, ¿Por qué no sé si detener es propiamente porque en realidad no podrían, Europa, por ejemplo, no podría detener las sanciones a Irán. Lo que sí están tratando de hacer es generar las condiciones para que se pueda comercializar con Irán. Este vehículo de inversiones que exactamente, llaman, ¿no? es que es básicamente un sistema de comercio en el que básicamente se puedan transar ciertos bienes que son necesarios para Irán dentro del mercado global. Y también que inversiones vayan a Irán. Y esto es un acuerdo que está haciendo Bruselas, o sea, Europa con Irán directamente. Exactamente. Pero Estados Unidos dice, atrévanse. Atrévanse claro, a usar este vehículo. En ese sentido, el problema que se plantea es, yo diría que doble. Por una parte, Estados Unidos lo que está tratando de hacer es presionar a Irán, pero no para generar las condiciones que permitan, podríamos decir, siendo burdo, ¿cierto?, una invasión de Estados Unidos. No, lo que está tratando de buscar Estados Unidos es las condiciones para que de alguna manera implote Irán, ¿cierto? O sea, se genere una presión social tan fuerte que lleve al régimen a colapsar. Lo que es una pésima lectura de Estados Unidos por parte de lo que podría pasar en Irán. Irán no es lo mismo que Irak y ciertamente no es la Unión Soviética de los años 70-80. Eso por una parte. Y segundo, esto se da en un contexto regional de podríamos llamar una suerte de guerra fría en el Medio Oriente, ¿cierto? Donde hay distintas potencias que están pugnando por la hegemonía de la región. Una de ellas es Irán y otra de ellas es Arabia Saudí. Arabia Saudita, siempre muy aliada a Estados Unidos. Exactamente. Entonces, esto lo que hace es, de hecho, hay mucha presión de parte de Arabia Saudí en Estados Unidos para Mira, interesante. O sea, Estados Unidos, Cristóbal, no sé si tú compartes esa tesis, que lo que busca Estados Unidos, más allá de que sea el aparataje nuclear, es generar alguna fisura al régimen de los ayatolás en Irán y darle más hegemonía regional a Arabia Saudita. Sí, pero lo que pasa es que esto también es una demostración de la política errática en materia internacional que ha tenido los Estados Unidos. El gobierno del presidente Barack Obama logra este trato, digámoslo, que los iraníes cumplieron al pie de la letra y hoy día el presidente Trump dice que no fue así. Cosa que todos los organismos internacionales y los socios del pacto demostraron que efectivamente los iraníes habían cumplido con su parte del trato. Efectivamente yo concuerdo con Pablo que la idea es también tratar de meter presión a Irán, particularmente porque en estos momentos existe una lucha fundamentalmente en Yemen, por ejemplo, con el régimen de los Houthi, que es apoyado en definitiva por Arabia Saudita, pero también Irán considera que Arabia Saudita está apoyando a regímenes que son extremistas islámicos. Curiosamente Estados Unidos, que tiene como grandes enemigos a los extremistas islámicos, uno de sus principales financistas es el Reino de Arabia Saudita, ¿ya? Pero también no olvidemos que hace 3 meses atrás el Reino de Arabia Saudita cerró un trato de $750.000 millones en refacción y compra de armas con los Estados Unidos. Entonces, eso también te demuestra que aquí hay algo un poco más profundo que simplemente la política internacional, sino un negocio de varios cientos de miles de millones de dólares para entrar a conversar. De hecho, Trump, cuando visitó Bin Salman, el príncipe heredero de la corona saudita, Washington, hace unos meses atrás, una de las cosas que hizo Trump fue mostrar, en definitiva, cuál era el trato que habían hecho con los sauditas por estas compras y que era la primera de varias, ¿no? Además, no olvidemos también que los norteamericanos le deben el salvataje a los saudíes de la crisis subprime, donde los saudíes les prestaron $700.000 millones sin preguntar. Entonces, voy a decirlo también bien burdo, es un poco chiva que el problema sea nuclear. Se ha utilizado esto como un subterfugio porque lo que pasa allí es un problema de orden geopolítico zonal. Es lo mismo, a Estados Unidos le interesa mucho estar. Es lo mismo que pasó con Saddam Hussein, el arma de destrucción masiva que nunca tuvo y que los inspectores internacionales nunca encontraron y que nunca existieron. ¿Ya? Pero Dick Cheney, su ministro, sí estaba convencido. Bueno, bien por él, pero no fue así la realidad. Claro, en parte es un subterfugio, pero solamente en parte. Es decir, comparto lo que dice Cristóbal. Irán cumplió todo al pie de la letra, pero Trump, desde que se firmó el trato, señaló que era un mal trato. Sí. Y él prometió que si salía presidente iba a retirar. Entonces fue coherente. Pero tiene que ver con los negocios. Tiene que ver con los negocios, efectivamente. Ahora, ¿por qué digo que es en parte un subterfugio el tema nuclear? Porque efectivamente sí hay un programa nuclear iraní. Lo que pasa es que
es muy distinto señalar que hay un programa nuclear a que haya un desarrollo de armamento nuclear. Son dos cosas completamente distintas. Y lo que no tiene Irán es la capacidad para tener armas nucleares. Lo que han dicho ellos, y en eso yo... Porque su plan nuclear está es ceñido... civil, es civil. Energético. Exactamente, Claro, y es civil. está ceñido al acuerdo Ahora, ¿cuál es el 2015. tema? Exactamente. ¿Y cuál es el problema? Que uno de los mayores promotores de que este acuerdo se rompa es Israel. Israel tiene una historia en el Medio Oriente respecto a los planes nucleares. Israel bombardeó Irak en la principios de los años 80, un reactor nuclear iraquí. Entonces, los iraníes evidentemente tienen mucha prudencia respecto a su plan nuclear, pero es un plan nuclear real. Pero además también hay que sumar que Israel es uno de los países que oficialmente no tiene armas nucleares, pero se sabe que extraoficialmente los tiene. ¿Ya? Entonces, claro, otro país que tenga la capacidad de disuasión nuclear en la zona es un competidor de Israel y amenazaría también su seguridad interna, que ya es compleja. Sí. Es un país que está rodeado, en definitiva, de países que le son hostiles o que en algún momento le fueron hostiles. Sí. Irán particularmente le fue muy hostil durante mucho tiempo. E incluso en la época del Shah de Irán, digamos, las relaciones no eran tan malas como ahora, pero sí tampoco eran las mejores. Entonces, en ese sentido también hay que tomar el caso de los israelíes en este sentido. Y yo añadiría lo siguiente, Irán, durante el periodo que rigió el convenio y Estados Unidos alivianó un poco las sanciones, la economía iraní empezó a funcionar en forma mucho más expedita, la inflación bajó, el tipo de cambio que está extremadamente depreciado, volvió a apreciar el rial iraní, pero ahora volvimos a inflaciones de 2 dígitos, volvimos a un tipo de cambio que está por sobre los 35.000 por dólar, en fin, con carestías bastante grandes de la población. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno iraní, del presidente Rouhani, en fin, está y del ¿cómo se llama? Del líder supremo Jamenei, digámoslo, están respondiendo fundamentalmente a echarle la culpa al gran satán americano, que es el término que utilizaba Khomeini, ¿no es cierto? Pero además también Irán es uno de los grandes productores de petróleo. Y Estados Unidos hace unos años atrás ha empezado a desarrollar la tecnología del fracking precisamente para sacar petróleo de sus napas. Y eso ha hecho bajar mucho el precio del petróleo y por lo demás también, si Irán entrara al mercado, eso sería un competidor más para los Estados Unidos. De hecho, las sanciones de Estados Unidos es a la venta del petróleo, lo que ha significado que las ventas del petróleo iraní hayan bajado ostensiblemente, y lo que significa que el crecimiento de Irán se ha resentido muchísimo. De hecho, ya el año pasado decreció 3,8%, este año se espera que sea al 6% el decrecimiento. Con una tasa de inflación elevadísima, con tasa de paro elevadísima. Necesariamente le va a llevar una crisis política interna a Irán y a los ayatolás tremenda. Pero justamente eso, en dos escenarios bien complejos. Uno es el escenario interno. La apuesta de Estados Unidos es a que implote el régimen. ¿Qué es lo que ha hecho el régimen? Fuera de toda lógica, en vez de lo que podrían haber pensado en Estados Unidos, es en vez de ir a presionar al pueblo, es decir, la gente está protestando por las condiciones, bueno, ha aligerado un poco Mira. De hecho, ya se sabe que la policía moral iraní está bastante más relajada de lo que era hace unos meses atrás. Y medio sorpresivo. Y el otro escenario es el regional, en el sentido de que Irán no solamente es un gran exportador de petróleo, sino que es un gran exportador de gas natural, y a muchos países de la región. Y ya habían distintos planes para distintos gaseoductos. Y en este juego geoestratégico están metidos no solamente Estados Unidos, está también China, está también Rusia. Y está también Turquía, que es otro gran competidor en la región. Y que es aliado de los Estados Unidos circunstancialmente. Sí, pero ya dijeron los turcos que no iban a ceder a presiones externas respecto a con quiénes ellos podían relacionarse. Por lo tanto, le dieron su apoyo a Irán. Entonces, este es un juego geopolítico muy complejo en el que yo creo que Estados Unidos ha hecho una pésima lectura de lo que podría pasar. Ahora, la capacidad de Trump de negociar de forma tan dura, ya sea como ustedes lo están explicando con Irán, ya como lo hemos visto negociar con Kim Jong-un. Miren cómo está negociando con China, que está hoy en una negociación que estaba prevista desde antes, y antes de que llegara la delegación, China les dice, tienen 2 días, y si no, vienen los aranceles. Y los aranceles incluso a todos
Sí. Del 10 al 25% a todos los productos eventualmente. Sí, es una forma en que el mundo va a tener que saber acostumbrarse a Donald Trump porque capaz que sea reelegido además. Sí. Bueno, le quedan 4 años, o sea, le queda un año más y ojalá otros 4, pero el tema aquí, Matías, tiene que ver también con el hecho de que por más presión que se le ha metido al régimen iraní, este sigue sobreviviendo. El régimen de los ayatolás está en el poder desde 1979. 79. Y por lo tanto, muerto Khomeini, se pensaba que el régimen se iba a caer y no fue así. Sí, y además con una ductilidad enorme, o sea, ha pasado de ese... Ahmadinejad, después No, Y ha tenido revueltas el gobierno, la Revolución Verde que ocurrió hace unos años en atrás, 2009. claro, que no llevó a nada en definitiva, llevó simplemente a que la policía, como tú decías, los guardianes de la Revolución se encontraran los cabecillas del movimiento y simplemente se lo cortara de raíz. Sí, yo no diría que llevó a nada, o sea, evidentemente desde el punto de vista político las cosas no cambiaron mucho, pero sí hubo ciertos cambios internos respecto a la posibilidad de que ciertas revueltas sociales pudieran desestabilizar el régimen. Porque esto pasó en el 2009 y recordemos que el 2011 se inicia la primavera árabe. Entonces, el régimen de los ayatolás ahora es muy prudente respecto de lo que podría pasar en torno a ciertas revueltas sociales. Y lo que tú dices respecto a la forma de negociar de Trump tiene mucho que ver con su mentalidad de especulador inmobiliario, más que de un político avesado en los asuntos internacionales. Sí, pero Trump no sabe con quién se está metiendo. Los chinos no son gente que esté comprando una manzana en Nueva York, ¿me entiendes? No, claro. No se sabe ubicar entonces. No, entonces el problema es que, o sea, muy bien, que le ponga aranceles a los chinos. Vamos a ver cómo van a resolver ellos ese asunto. La segunda economía más grande del mundo, si no la más grande, digámoslo, en poder de compra, digamos, en poder de producción, que además los chinos están oliendo la decadencia productiva de los norteamericanos. Que tengan un veranito San Juan ahora con el desempleo más bajo desde 1969 no es nada en comparación a cómo viene China. ¿Me entiendes? Las escalas productivas de China no son comparables a las de Estados Unidos. Vamos a hablar en el segundo bloque de economía con un invitado, pero yo quiero volver un segundito al origen de esta conversación, que es el peligro nuclear, eventual peligro nuclear. ¿Hasta dónde se resiste el mundo que tiende en todo a la equidad, a equiparar, al que sea justo, que todos tenemos igualdad de derechos en un montón de ámbitos? Lo voy a llevar al ámbito de lo nuclear, porque hay potencias que pueden tener armamento nuclear y hay otras que la comunidad internacional les prohíbe. ¿Por qué Kim Jong-un? Dirán, porque es un dictador de aquellos. Sí, ya, ok, check. ¿Por qué al sistema iraní? ¿Por qué Estados Unidos y algunos países se rogan la posibilidad de decir quién puede y quién no puede? ¿Hasta cuándo dura eso? Hay razones históricas. Sí. Son razones históricas. Ahora, son razones históricas que tienen que ver con la lógica de la Guerra Fría, evidentemente, ¿cierto? Tú sabes que quienes obtuvieron primero la capacidad de hacer armas nucleares fueron las dos superpotencias. Y ahí la distribución del poder nuclear tuvo dentro de la lógica de la Guerra Fría. Sin embargo, hubo algunas potencias de mediano alcance, podríamos decir, que lograron esta capacidad nuclear, a pesar de que las dos superpotencias, podríamos decir, no lo permitían, ¿cierto? Y ahí está, por ejemplo, lo que tú decías con respecto a Israel, o India, Pakistán, claro, etcétera, etcétera. Que surja Kim Jong-un, que surja Irán, tiene que ver con que estos países han utilizado la energía nuclear como una suerte de forma de negociar ante la comunidad internacional. Pero también hay que tener en consideración lo siguiente. Cuando hablamos de un programa nuclear, claro, Argentina tiene centrales nucleares y los norteamericanos no tienen ningún problema. Y la IAEA inspecciona las instalaciones argentinas cuando así lo desea. El problema es que estamos hablando de países que tienen la intención de utilizar tienen la intención de crear un programa nuclear energético, pero también para otros fines. Y ese es el caso que se pensó de Irán, es el caso evidentemente Corea del Norte. Ahora, con la India y Pakistán, Estados Unidos no se mete porque son sus aliados también. Sí. Pakistán más que nada un aliado circunstancial. La India es un aliado de los Estados Unidos a pesar de que ha seguido una política un tanto independiente en el último tiempo. Pero de todas maneras, los indios y los pakistaníes tienen sus propios programas. En algún momento la Sudáfrica del apartheid también tuvo un programa nuclear y de hecho tuvo que entregar sus armas nucleares después del 94. Y claro, efectivamente, si tú te fijas, Pablo, son los aliados de las potencias vencedoras los que desarrollaron programas nucleares, salvo en el bloque soviético. ¿Cuánto dura eso? Porque la Guerra Fría, bueno, algunos dicen que
ha vuelto. Ha tenido un revival, pero Sí. la Guerra Fría terminó hace un buen rato. ¿Hasta cuándo se resiste de que no aparezca? Bueno, Francia también tiene... Francia también, sí. También tiene un Francia, Inglaterra, programa Es que Alemania. lo que dice Cristóbal, o sea, hay una agencia internacional de energía atómica que vela porque hayan programas, digamos, de desarrollo nuclear civil, etcétera, Pacífico. etcétera, Independiente. pacífico, claro. ¿Y qué hay de China con los programas? ¿Tiene un programa nuclear desarrollado? Sí. China tiene, Sí, sí. tiene Tiene armas bomba nucleares. desde la década de los 60. 50, 60. 50, 60. Y China es una potencia nuclear hoy día. A nivel de Estados A Unidos. nivel de Sí, Estados sí, Unidos. sí. Quizás no al mismo nivel, pero claro, evidentemente, ni Cosa tampoco, de de, tiempo, ni ¿no? tampoco de la Rusia, de la Federación Rusa. No. Pero sí tiene un programa nuclear Hay una importante. cosa en esto, bueno, hay dos cuestiones que son bien importantes. Una que tiene que ver con el programa nuclear, con los programas nucleares de carácter militar. Una cosa es tener la tecnología para tener armas nucleares y otra es tener los vectores para tirar una bomba atómica. Sí. Eso es tecnología cohete. Y no todas las potencias tienen tecnología cohete. Por ejemplo, los chinos tienen armas nucleares, pero no tienen buena tecnología en cohete. Son de mediano alcance. Claro. ¿no? En cambio, por ejemplo, lo que han hecho los coreanos es decir, mire, nosotros podemos desarrollar un arma nuclear muy prontamente, pero tenemos cohete. Por lo tanto, si desarrollamos las armas nucleares, O sea, podemos fuera Rusia y Estados y- Unidos, que claro. Corea del Norte tiene cohete. Que podría, por lo menos, de acuerdo a lo que se ha establecido, que podría llegar a la costa occidental de los Estados Unidos. ¿Solo Corea, aparte de los dos? Solo, grandes? lo que pasa es que China, el programa nuclear chino, fue creado fundamentalmente para defenderse de los soviéticos. Hay que recordar el quiebre chino-soviético en la década de los 60. el quiebre. Entonces, ese era el enemigo de China. No eran los Estados Unidos. ¿ya? Ahora, el asunto, esto de que Estados Unidos podría ser un enemigo nuclear de China, es muy distante. ¿ya? Además, porque los chinos no tienen armas de largo alcance, para los ICBM, que se llaman, para alcanzar territorio norteamericano, al menos hasta donde se sabe. Pero sí podrían alcanzar Taiwán o sí podrían alcanzar Japón. Entonces, esos son temas, digamos, lo que dan para pensar. Yo te quiero dejar con un solo pensamiento. Esto va a sonar un poco triste, pero hay un reloj que se llama el reloj del día final, ¿no? O sea, el Doomsday Clock, que lo creó una agencia científica y cada vez está más cerca de la medianoche, después de la Guerra Fría. La vez que ha estado más cercano es a unos cuantos segundos de la medianoche, que se supone que es la amenaza nuclear. el fin del mundo. Claro, el fin del mundo, en definitiva. Vamos a ver cuánto se adelanta el reloj Sí. después de esto. Pero, y lo otro escenario que yo quería decir es que es insoslayable en esta crisis es el de la historia, insisto, el de la historia de Irán, porque hay que ver muy bien cómo ha sido la política exterior de Irán incluso desde antes del 79, pero sobre todo desde el 79, que tiene que ver con estos tiras y aflojas. ¿Por qué? Porque son muy celosos, muy extremadamente celosos de su independencia formas, y de su soberanía. Porque tienen un miedo, y un miedo que tiene raíces históricas, de que intervengan en Irán. Pablo y Cristóbal, les quiero agradecer mucho de verdad haber estado aquí esta noche para ilustrarnos, cultivarnos un poquito más lo que ocurre en un país o en una zona del mundo que nos parece lejana, pero está tan interconectado todo que es importante estar atento, además porque están pasando cosas, no para el semáforo en rojo, pero sí quizás amarillo. En amarillo. Muchachos, muchas gracias como Muchísimas gracias. Gracias, Mate. Buenas noches. Tras la aprobación de la ley de adopciones en la Cámara de Diputados, ¿estás de acuerdo con la posibilidad de aceptar por parte de las familias de adoptar por parte de las familias homoparentales? El 61% de las personas dice que sí, el 39% dice que no. Hacemos una pausa y volvemos. Hablamos un poco de la actualidad económica de nuestro país, IMASEC, IPC, expectativas, guerra comercial. Pausa y volvemos aquí en Vía Pública. En Vía Pública le decíamos que teníamos que sentarnos un minuto a conversar sobre lo que viene, el horizonte económico. Entre ayer y hoy día hemos recibido cifras que a veces no dicen mucho, más que podemos comparar números, pero ¿qué hay debajo de los números? Cuando hablamos de un IMASEC, que lo dieron a conocer ayer, de un IMASEC de 1,9%, o cuando hablamos de un IPC de abril, eso fue para marzo, de un IPC de abril del 0,3%. En el caso del IMASEC, que es la actividad económica mensual, índice mensual de actividad económica, de hecho así se llama, IMASEC, fue un poco más bajo de lo que estaba esperado. Hay razones coyunturales como, por ejemplo, algunos problemas con la minería en Arica por unos temporales, o hay algo un poco más estructural. Preguntémosle a los expertos. Miguel Ricaurte es economista jefe de Itaú. Muchas gracias por estar aquí esta noche, Miguel.
¿Qué tal, Mateo? Buenas noches. Partamos por este I+C, que es esta actividad económica, que es como la foto mensual de nuestra economía, que nos habla de que estamos con un primer trimestre bajito, 1,8% de crecimiento, cuando esperamos terminar un año, según la expectativa, en 3,5%. Sí, así es. ¿Vamos a llegar? Mira, yo diría que el 3,5 demanda un poquito de suerte, en verdad, en este punto, probablemente más anclado a lo que pase fuera de Chile que a lo que pase domésticamente. Pero algo entre 3 y 3,5 parece razonable para el año, inclusive con ese 1,8 del primer trimestre, como tú mencionas. Ya. Anclado en lo que está afuera, yo tenía para más adelante conversar sobre la guerra comercial. Esa es el ancla a lo cual se te... Exactamente, ese es el ancla. Hay algo también en la región, pero lo principal viene de la guerra comercial, de esta idea que parecía que estábamos muy cerca de un acuerdo comercial entre China y Estados Unidos y en el estilo de Donald Trump, como comentabas con tus invitados anteriores, efectivamente él está ahí jugando al gallito con China. Le funcionó con México esa estrategia, salir a decir que no había un acuerdo y a los pocos días se anunció que ahí iba a haber un acuerdo. China no es México, pero de todas maneras hay que mirar. El vicepremier chino está en Washington el jueves y viernes para negociar. Hay que ver si sale humo blanco o algo que se parezca a humo blanco. Caso contrario, probablemente se va a ir desarmando esa expectativa. Los principales afectados son naturalmente los dos contendores, China y Estados Unidos, pero son dos países de tal magnitud y tal peso específico que estornudan y nos resfriamos todos. Correcto. ¿Cuáles pueden ser los efectos? Es que no hay acuerdo, como dijo Trump. Si no hay acuerdo, este viernes, ahora, 2 días más, va a haber un alza de aranceles del 10 al 25% en productos o hasta 200.000 millones de dólares, pero eventualmente a todos los productos que importa Estados Unidos. ¿Cuáles son los efectos, tú crees, de corto, mediano y largo plazo si eso ocurre? Mira, en el corto plazo, el primer afectado es China. Partamos por ese lado. ¿Por qué? Porque va a tener que ver dónde reubica esos productos. Exacto. En la foto para este año, si el Fondo Monetario tiene en la cabeza un crecimiento en torno a 3,5%, nosotros tenemos 3,4%. Si Estados Unidos sube los aranceles, probablemente el mundo crecería cerca de 0,7%, algo por ahí menos, donde China crece cerca de un punto porcentual menos. En vez de 6,2% que tenemos en la cabeza del mercado, algo más bajo de cercano a 5%. Pero en el mediano plazo, el que paga la cuenta en verdad es Estados Unidos. ¿Por qué? China eventualmente va a reubicar esos productos en otro lado, pero Estados Unidos se está disparando en el pie. ¿Por qué? Porque sube sus costos de producción de una parte importante de la cadena productiva china. Muchas cosas de la cadena productiva norteamericana es con elementos chinos, ¿no? Correcto. Por lo tanto, le suben los productos, dejan de ser competitivos con los propios productos norteamericanos que salen a exportar al mundo. Correcto. Y una parte importante también a más inflación del consumidor. Hay una parte importante de manufacturas que vienen directamente de China, como ha sido el caso hace varios años. Claro, si le suben el arancel de 10 a 25%, esos productos son más caros y viene una inflación enorme, o al menos evidente. Más importante. Ya, o sea, ¿cómo una persona como Trump, que debe ser un tipo, sobre todo muy dotado aparentemente en temas de negocio, en temas económicos, que es un tipo con olfato, inteligente, y debe tener muy buenos asesores, son a los mejores del mundo, los debe tener si quisiera, ¿cómo no le están diciendo, o si le están diciendo, pan para hoy, hambre para mañana? Mira, es llamativo, tiene obviamente un equipo de asesores con harta experiencia, pero dentro de ellos hay gente que es muy de la línea del proteccionismo comercial como motor de crecimiento. Y ahí probablemente discrepan con el mainstream económico que piensa que... Es más liberal el mainstream económico. Exactamente. ¿Podríamos decir que hay una pugna Washington-Wall Street? ¿Washington-Nueva York? Probablemente. Lo llamativo de esto sí, como tú mencionabas, en el sentido del olfato que tiene Trump, es que él se mide mucho por cómo la bolsa se comporta. Y la bolsa reaccionó muy mal a la noticia, al tuit del fin de semana. Por lo tanto, insisto, yo creo que esto es más un bluff de Trump en el sentido de tratar de forzar algo más que no está viendo en la negociación. Hay que recordar que si uno escucha a la gente que está muy cerca de la negociación, se habla de un 90% de avance en la discusión de los temas para el acuerdo comercial. Deben ser cosas más sutiles en el margen que no estamos viendo todavía públicamente, que es donde Trump está tratando de ganar algo de espacio. Ya, o sea, y el mercado, que es como el termómetro de las apuestas, no apuestas en sentido liviano de la palabra, sino que apuestas informadas y el lunes temprano amaneció con las bolsas hechas pedazos en todas partes del mundo. ¿Se ha ido recuperando conforme avanza la semana en cuanto a la confianza en que los acuerdos van a llegar? Sí, pareciera que sí, porque hay que recordar que el rumor el domingo era que al menos el vicepremier chino no iba a ir a Washington y efectivamente anunció que iba a viajar.
puede que eso haya sido un poco el efecto que quería justamente Trump tener, que asegurar que esté el vicepremier para lograr avance en estos temas que probablemente tienen más sensibilidad política que económica, pero que se negocian en los acuerdos comerciales. Han demostrado tener templanza los del régimen de Xi Jinping de ir de todas maneras, aunque reciban ese Twitter diciendo ya conocemos a Trump, nosotros vamos a negociar con nuestra mentalidad, nuestra forma, nuestra cultura, por lo demás, ¿no? Sí, pareciera ser ese el caso y insisto, en primera instancia, en el corto plazo, China paga la cuenta más duro que Estados Unidos. Volvamos a Chile. La economía se estancó un poquitito porque, o no da, porque es muy marginal lo por debajo que estuvo el IMASEC a lo esperado por el mercado. En marzo en particular, sí, yo diría que es más bien marginal, pero si uno mira la foto del primer trimestre, efectivamente hubo un estancamiento que además no es particular a Chile, no obstante, como tú mencionabas, del tema minero. El tema de actividad minera por un accidente de la naturaleza. Así es, pero si uno mira en general la región, en general los emergentes, la discusión de la guerra comercial le pegó a la actividad del primer trimestre un poco más transversalmente, ha sido más débil. Y Chile no es ajeno a eso, obviamente, por estar muy expuesto a China. El ministro Larraín y varios otros ministros del equipo económico, me ha tocado entrevistarlos esta semana, sostienen que vamos de menos a más, que este es un primer trimestre malito, 1,8% de crecimiento, pero que debiéramos empezar a demostrar, los números a ustedes les dan lo mismo, demostrar que se puede crecer y que la curva va a ir en ascenso. Mira, yo me atrevo a pensar que sí hay elementos que nos dan para pensar en algo más de crecimiento. Tomo el mismo IMASEC de marzo. Si bien el IMASEC fue malito, bajo lo esperado, inclusive para la minería, la actividad creció mes a mes entre febrero y marzo. La actividad no minera creció a la tasa más grande desde noviembre del año pasado. Hay señales que parecen dar cuenta que lo peor del ajuste ya pasó. Eso es un tema. Y el otro importante es que las bases de comparación del tercer y cuarto trimestre son mucho más bajas. Entiendo que, claro, este IMASEC de 1,9 tenía injustamente, se puede decir, una base de comparación de 5,1 el año pasado. Es decir, entonces era muy alta la meta. Por eso es que el rendimiento se ve más bajito. De todas maneras. Aún así hay algunas siempre factores de riesgo, además del tema internacional. Los consumidores no están optimistas y eso es algo que llevamos ya... desde fines del año pasado. De agosto del año pasado. Llevamos 9 meses de pesimismo. El empresariado está en el margen optimista, pero está muy influenciado porque los precios del cobre han estado altos y por lo tanto el subíndice de minería del indicador de confianza empresarial está favorable. Es favorable, pero el del consumidor, en cambio, no se recupera. ¿A qué se debe que el consumidor chileno está conservador, esperando, temeroso? Mira, nuestra evaluación de lo que ha sucedido es que tiene que ver mucho con el desempeño del mercado laboral, inclusive con el asterisco que está ahí en torno a las estadísticas oficiales, por los mismos temas que ha reconocido el propio INE. Efectivamente, la recuperación del mercado laboral ha venido con algún rezago respecto a la recuperación económica que vio Chile el año pasado. Y es probable que eso lo esté sintiendo el consumidor, esté un poco preocupado. Y definitivamente también el avance o la velocidad de avance de las reformas que esta administración ha puesto también le preocupan al consumidor y uno lo ve en esa pregunta de cómo se ve el país a 5 años, que es la que más se ha deteriorado en los últimos 18 meses. ¿Y ven ustedes en el mediano o corto plazo alguna recuperación desde el punto de vista del consumo? Porque al final ese es el que mueve. La inversión por un lado sabemos que es importante, pero el consumo también es el que mueve y que hace girar esta rueda. Sí, ¿Cómo lo ven? Y mira, en esta recuperación el hecho de que la inversión venga robusta eventualmente va a tener el impacto de generar más empleo. En el margen, en los datos que vimos justamente al cierre del primer trimestre, la creación de empleo ya se aceleró. Los datos de salarios que se conocieron el día martes también mostraron una mejoría. Por lo tanto, hay señales que muestran que deberíamos ver alguna mejoría del consumo. ¿Para el segundo trimestre o sea el tercero o cuarto? Mira, yo creo que el segundo se van a ver un poquito mejor las cosas, más firmemente el tercero y el cuarto. Y ayer o hoy, me parece, hoy en la mañana, se dieron cifras de IPC, ¿no? De inflación, que es para abril, eso, del 0,3%, que nos da un 0,9%, si no me equivoco, en lo que va del año. Sí, acumulado, y llevamos una inflación en 12 meses usando la métrica del INE, todavía baja de 2%. Ya, eso está dentro del rango. Está dentro del rango. Los siguientes meses vamos a ver una aceleración. El tema de las cuentas de luz va a tener un impacto. No sabemos todavía exactamente si es de mayo o junio, dependiendo de cómo venga la publicación o la ejecución del decreto que salió de Contraloría. El decreto tarifario. Exactamente. Pero de todas maneras, la proyección es que la inflación se queda bajo la meta del 3%, si bien se acerca a ella al final del año.
año, presiones inflacionarias contenidas de todas maneras. Se acerca fin de año, ¿eso es normal que estemos...? Porque el rango que pone el Banco Central, que es quien tiene que cautelar y sus políticas monetarias, su política en general, como primer orden tienen la búsqueda de mantener la inflación a raya y se ponen un rango de oscilación del 2 al 4%. ¿El que se mantenga en 3 es lo deseable? Sí, así viene siendo. Es lo deseable en particular, no solo que esté en la foto en el 3, sino que el mercado, los analistas, pensemos que hacia 2 años, que es el horizonte del Banco Central, la inflación va a seguir en ese rango y muy cerca del 3%. Y si uno mira las encuestas, los precios de los activos en general, el mercado le sigue creyendo al Banco Central. O sea, en materia de inflación no se ve ninguna nube en el horizonte. Así como puede estar en consumo, puede estar en crecimiento, más tarde, más temprano. En materia de inflación, ¿no dirías que hay preocupación? No diría que hay una gran preocupación. Siempre hay riesgos, los alimentos pueden aparecer. El tema de la fiebre porcina en China puede tener eventualmente un impacto, no obstante que la carne de cerdo en el IPC chileno pesa poco. Podría haber algún impacto por ahí, pero estamos lejos todavía del... ¿Y los combustibles, que llevamos 9 semanas al alza? Y vamos a probablemente a ver varias semanas más con algunos cambios que vamos por el tipo de cambio. El tipo de cambio, el precio del petróleo elevado, algunos ajustes a los parámetros de refinación que utiliza ENAP para calcular el costo de las bencinas localmente, van a hacer que veamos un tiempo prolongado alzas de los combustibles. Aún así, terminar con una inflación cercana a 2,8, probablemente 2,9 al final del año es un escenario plausible. El escenario político, ¿cuánto condiciona toda esta cifra, toda esta mirada que tú nos haces en el panorama hacia adelante? Mira, en nuestra visión, en general es la incertidumbre en torno a lo que está pasando. No saber cuáles son las reglas del juego. ¿Muchas reformas abiertas? Sí, no saber cuáles son las reglas del juego finalmente, las que le preocupan al empresariado y a los consumidores. Cuando las reglas del juego se conocen, no hay incertidumbre y uno puede planificar. Y eso es justamente donde hay ruido y obviamente al haber una batería amplia de reformas... que han ido más lentas de lo que se preveía. Más o menos, porque... no había mayoría en el Congreso y de todas maneras son temas sensibles para muchos sectores. Entonces es razonable esperar que esto tome tiempo, pero obviamente mientras más tome, más se preocupa el empresariado. Miguel Ricaurte, economista jefe del Banco de Itaú, nos viene a compartir todos los análisis que ustedes probablemente están haciendo día a día, manteniendo muy en el pulso del mercado financiero y económico chileno. Te agradecemos mucho estar aquí esta noche en Vía Pública. Un gusto, Matías. Buenas noches. Muy bien, Miguel. Vamos a hacer una pausa, ¿les parece? Ya volvemos aquí en Vía Pública. Ya, estamos de vuelta aquí en Vía Pública y vamos a ver el resultado de la respuesta que le planteamos, que los invitamos a participar al principio, después de la aprobación de esta ley de adopciones en la Cámara de Diputados. Todavía falta para que pase al Senado. ¿Está de acuerdo con la posibilidad de adoptar, o que puedan adoptar familias homoparentales? El 63% sí está de acuerdo. El 37% no está de acuerdo. Vamos a nuestro portal de noticias 24horas.cl. Ahí tenemos que el gobierno venezolano desmiente enérgicamente incursión militar en Colombia. El régimen de Maduro emitió un comunicado para desmentir esta falsa información que habría difundido la administración colombiana de Iván Duque, presidente colombiano, como usted bien sabe. Los dejamos invitados a todos a nuestro portal de noticias, uno de los más vistos de Chile, con todo tipo de noticias, videos de deporte, política, internacionales, estupendo. Así que ahí está el 24horas.cl. Revisemos qué temperatura hay en la región metropolitana en este momento. Estaba fría en la noche, estaba bien fría, igual que ayer, parecido a ayer. Hacía, si no me equivoco, 9,3 anoche. 9,2 grados en este momento en la región metropolitana. Está cubierto y con neblina. Mañana y pasado, veamos el pronóstico. Para mañana jueves tendremos cielos parciales y una máxima probable de 15 grados. Y para el viernes, cielos despejados y una máxima probable de 20 grados. Hacia el domingo, por lo que estuve leyendo o escuchando, puede subir y acercarse a temperaturas más veraniegas incluso hacia el domingo. Pero quedémonos con esto por ahora. Lo otro tómelo como que yo lo escuché. Esto es lo que es cierto.
Veamos otras noticias, otras regiones. Porvenir, región de Magallanes, en el sur de nuestro país. Lluvia